Se cumplió la primera semana de la reactivación del transporte terrestre en el país a partir de la nueva fase de reaperturas decretadas por el gobierno. Por eso hemos invitado a Camilo García. Él es director ejecutivo del Consejo Superior del Transporte. Director, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. ¿Cómo está? Muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Bueno, cuéntenos cómo estuvo esta semana, cuál fue ese balance. ¿Los deja satisfechos el número de usuarios movilizados en estos primeros días de reapertura? Bueno, en estos primeros días de reapertura, las personas han comenzado a volver a transportarse a los lugares a donde tradicionalmente viajaban. Se han recuperado poco a poco los pasajeros. Estamos hablando de alrededor de un 25% de la demanda que teníamos el año pasado y viene incrementándose lentamente en distintas rutas y en distintas ciudades la operación del transporte intermunicipal. ¿Qué le han comentado los gerentes de las empresas de transporte terrestre? ¿Ellos cómo han visto esta situación? Las empresas que están vendiendo más tiquetes digitales han logrado tener una mejor reactivación. Entonces yo creo que allí se está marcando una diferencia que después del COVID va a ser el acceso a través de medios digitales a los tiquetes de bus. Ellas han logrado alrededor del 35% de la reactivación de la flota. Las que han manejado los tiquetes de manera tradicional todavía no han logrado encontrar ese canal y por lo tanto no han crecido de la misma manera. Ellas han alrededor del 18% reactivado todas sus flotas. A propósito de estos cambios en la adquisición de los tiquetes, han tenido también que realizar otros ajustes, especialmente en protocolos de bioseguridad. Empecemos hablando del distanciamiento en el interior de los buses. ¿Cómo están operando actualmente, director? Bueno, mira, dentro de los vehículos hay un distanciamiento de 1 metro entre pasajeros, pero cuando los pasajeros son del mismo grupo familiar o habitan en el mismo lugar, pueden compartir la silla de al lado. Entonces, digamos que la ocupación de los buses se reduce de un 50 a un 100% según quienes vayan vinculándose. Hay un proceso de abordaje que va de la parte de atrás a la parte de adelante del vehículo y todos los conductores tienen unos protocolos específicos en donde le explican al pasajero que tiene que usar la mascarilla, que no debe hablar con el pasajero de al lado, ni debe hablar por celular, que no puede consumir alimentos. Y ya con el nuevo protocolo se ha diseñado que para las rutas largas hayan momentos en donde se tiene que parar para darle aire a los vehículos y para que las personas hagan los protocolos de lavado de manos. Todo se apoya desde un despacho de terminales de transporte que tiene distanciamiento, que es adecuado de más de 2 metros en todos los lugares y que también tiene protocolos con tamizajes y todo un conjunto de barreras de bioseguridad que permiten un viaje seguro para todos los pasajeros. Y en cuanto a la desinfección de los buses, ¿qué cambios se han realizado para la seguridad de esos usuarios? Es completamente distinto. El proceso de lavado anterior era un lavado regular que se hacía antes del punto de origen, digamos, al punto de destino. Ahora el alistamiento comienza mucho antes, los insumos que tiene la persona que carga el equipaje, los insumos que tiene el conductor, los guantes en general, son totalmente distintos y también los materiales con los que se desinfectan los buses, aparte del lavado, le dan mucha mayor garantía a todos los usuarios. Cambios. Director, algunos buses podían recoger en las salidas de las ciudades o de los pueblos a usuarios de transporte. ¿Qué está pasando con esta reactivación después de la llegada de la pandemia? En este momento lo más seguro para las empresas y para los usuarios es ir de origen a destino sin ninguna parada intermedia y para evitar que existan esas paradas en vía que tradicionalmente se han generado, sobre todo en las rutas de larga distancia y mediana distancia, solamente se están recogiendo en los terminales de transporte. Para las rutas cortas o las rutas intermedias, sí existen procesos distintos para el abordaje. Digamos, allí el conductor, por ejemplo, para recibir el dinero, como se hace en el transporte urbano en algunas ciudades, tiene unos guantes, tiene unas bolsas, también existen lugares para hacer que el pasajero cuando ingresa inmediatamente desinfecte sus manos y pues se mantiene la ocupación vehicular bajo el protocolo establecido. Pero sí hay un cambio generalizado en donde normalmente ahora los despachos están yendo de origen a destino. Otra de las dudas también que se había generado con la reactivación de este servicio de transporte terrestre era lo que ocurriría con el aire. Finalmente, ¿qué se determinó? ¿Aire acondicionado o van con las ventanas abiertas? ¿Qué decisión se tomó? ¿Qué se está aplicando? Los estudios que han motivado las decisiones del Ministerio de Salud generan
que todos tengamos una buena ventilación. Todos los sistemas tradicionales de aire acondicionado en este momento se han inhabilitado, se han abierto todos los espacios para que el bus pueda tener un aire natural y de esta manera puedan las personas tener menores riesgos de infección, y también para las rutas de larga distancia se hacen paradas cada 3 horas para que las personas puedan bajar y el vehículo vuelva como a tomar todo el ambiente que tradicionalmente tenía, todo con los protocolos de bioseguridad respectivos. Bien, y en medio de estos cambios, director, pues también la gente ha notado un alza en los precios de estos tiquetes. ¿Ha sido justamente por los cambios, por la implementación de esos protocolos de bioseguridad, o qué más ha motivado el impulso de el aumento de este incremento? Son dos factores. El primero, que es un factor menor que tú mencionas, relacionado con los costos de todos los protocolos de bioseguridad, los nuevos insumos, los nuevos protocolos, acceso, llegada, en general materiales del desplazamiento y también los tiempos de viaje que han aumentado. Pero por otra parte está la ocupación. Mientras que la ocupación de los vehículos siga limitada por ese metro de distanciamiento, no van a poder tener un aforo completo y por lo tanto las tarifas van a subir. En todo caso, nosotros tenemos un estimativo que en la mayor cantidad de rutas los incrementos no superan el 30%, pero sí existe un incremento y hay que ser claros con la población para explicar. Justamente motivados con esas razones que nos acaba de explicar, ¿es rentable en este momento operar así? Realmente no. Hay que observar un poco cuál va a ser la dinámica de los próximos días para comenzar a entender cuáles son los ajustes que tenemos que hacer desde el punto de vista de regulación económica en nuestra estructura de costos, para proponerle salidas al gobierno que permitan que podamos seguir garantizando un servicio público que es esencial y sobre todo conecta a las personas más vulnerables del país. ¿Y como solución descartan o no aumentar los precios de los tiquetes? Digamos que la solución inicial en un mercado competitivo siempre va a ser esta, pero también nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el bolsillo de quien paga tampoco en este momento se encuentra en una, digamos, una situación muy buena. Entonces acá tenemos que hablar con el gobierno para ver cómo logramos conseguir que nos den descuentos en otros costos. Los costos que más nos impactan son peajes, son combustibles, aseguramiento, y seguramente si el gobierno logra de alguna manera bajar esos costos, puede darnos alternativas que nos permitan a nosotros transmitirle una tarifa al usuario que no tenga esta coyuntura y que representa pues un incremento económico para su tiquete. Claro, y es que es un panorama complejo porque si bien, pues por un lado está la preocupación que aún vivimos, que aún tenemos ante la pandemia porque el virus sigue con nosotros, por otro lado está que quienes necesitan viajar, quienes desean hacerlo, se encuentran con un alza en estos tiquetes. Entonces uno se pregunta cómo se podría activar ese interés, ese gusto por viajar, pues si las condiciones no están dadas, ¿o usted cómo lo ve? Pues mira, primero, en este momento se han perdido muchos viajes que son los tradicionales de los agentes viajeros que ya comenzaron a trabajar por internet, o de los estudiantes que viviendo en una ciudad iban a otra y pues digamos que hacían viajes los fines de semana, los puentes festivos o en las temporadas de vacaciones. En general también el tema de que esté cerrado todo el sector turístico, de convenciones, afecta muchísimo los desplazamientos. Entonces, en la medida en que vayan abriéndose los otros sectores, vamos a ver un poco la dinámica de nuestro mercado y vamos a entender un poco mejor esta nueva realidad. Los pasajeros tienen que tener siempre claro que todo lo que existe en este momento por parte del Estado y lo que implementan las empresas busca es garantizar la salud. Entonces, digamos que hay un mayor costo, pero también hay una mayor seguridad, que creo que es lo que a todos nos interesa. Tenemos que esperar un poco porque apenas llevamos una semana de reactivación para saber cuál es el panorama hacia el futuro. García, usted ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos en Noticias Caracol Ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos en Caracol y que tengan muy buena tarde.